Buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Enrique Pérez y pues en esta mañana les voy a estar llevando la prédica. Normalmente la persona que está aquí parada es nuestro pastor Miguel Medina. Él se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su esposa Carmen y, y nada, me tocó hoy. Así que este, para mí en verdad es un honor estar aquí parado frente a ustedes para traerles hoy la palabra del Señor. Hoy estaré continuando con la serie Yo soy Jehová, que trata sobre pasajes selectos del profeta Isaías. Antes de comenzar, les pido de favor que se pongan de pie para hacer una corta oración. Padre amado, te damos gracias por permitir que en esta mañana podamos estar aquí reunidos para llevar tu palabra. Te ruego que me ayudes a llevarla en una forma que sea clara y sencilla, para que le sea de bendición a cualquier persona que le escuche. Te pido también que llenes nuestros corazones de amor y de compasión, para que podamos vernos los unos a los otros de la misma forma que tu Padre nos ve. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pueden sentarse. Bueno, quiero comenzar en esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Eres feliz? ¿Te encuentras satisfecho y contento con la vida que llevas? Si la contestación es sí, ¿qué es lo que te hace feliz? Y si por el contrario la contestación es no, ¿qué es lo que se está interponiendo en tu vida en la búsqueda de la felicidad? La razón por la cual comienzo con esta pregunta es debido a que Isaías en esta mañana quiere hablarnos sobre los ídolos y sobre los falsos dioses. Y eso es un reto para nosotros. Es un reto porque nosotros no vemos la idolatría como un problema moderno. Siempre la asociamos con la antigüedad. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que Isaías nos habla de ídolos, ciertamente nos damos cuenta de que en ese tiempo eso era un tema bien importante para ellos. De hecho, los arqueólogos han desenterrado en Mesopotamia alrededor de 3.000 ídolos o deidades que existían en la época de Isaías. Sin duda, esto afirma que en el mundo de Isaías, en el mundo que él vivía, estaba lleno de diferentes dioses e ídolos. Yo me imagino que entonces la pregunta que ellos estarían haciendo era la siguiente: ¿por qué razón debemos de adorar al Dios de la Biblia o al Dios al cual Isaías les estaba predicando, cuando por el otro lado tenemos a 2.999 dioses más al cual podemos adorar? Isaías definitivamente que vivía en un tiempo que estaba repleto de diferentes dioses. Pero nosotros, gracias a Dios, que vivimos en un tiempo que es diferente a ese, ¿verdad? Exacto. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que en realidad lo que está es vacío de Dios. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que nos conecta a nosotros con Isaías en ese tiempo. Y lo que nos conecta es la búsqueda de la felicidad. De la misma forma que en los tiempos de Isaías ellos buscaban la felicidad, nosotros también lo hacemos incesantemente. Muy bien, funcionó. De hecho, hasta la misma Constitución de los Estados Unidos de América lo declara cuando dice: todos los hombres son creados iguales y su creador los dota de ciertos derechos inalienables. Y entre ellos está la vida, la libertad y ¿qué? La búsqueda de la felicidad. Hasta la Constitución de Estados Unidos declara eso como un derecho de nosotros. Entonces, cualquier cosa que sea esencial en nuestra vida para ser feliz tiene la tendencia de convertirse en un ídolo o en un falso Dios. O peor aún, en un sustituto de Dios. Y la razón para que esto sea así es sencilla.
¿Alguno de ustedes ha conseguido ser feliz en sí mismos? La contestación es no. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios nos creó, Él nos hizo para que nosotros encontráramos la felicidad en Él. Pero surgió un pequeño problemita en el camino, y fue que con la caída de Adán y Eva, nosotros nos desenfocamos. Y por esa razón ahora estamos buscando la felicidad allá afuera. Y esa es la razón por la cual en realidad nosotros nunca vamos a ser verdaderamente felices hasta que la consigamos en Él. Por eso en esta mañana Dios nos va a mostrar cuánto mejor es Él que todas las demás fuentes de felicidad que están allá afuera. Y por eso voy a comenzar diciéndole que debemos de admitir que la idolatría es un problema moderno. Y aunque no tengamos, como en la antigüedad, un objeto físico para adorar, lo hacemos al entregarle nuestra alianza a algo. Nosotros ponemos nuestra esperanza en algo y nos enojamos cuando ese algo no lo conseguimos y se pone en medio de nuestra felicidad, se interpone a nosotros a eso. Y por eso ahora te pregunto, ¿cuál es ese algo para ti? ¿Qué para ti se ha convertido en un falso Dios? ¿O en el único camino en el cual encuentras la satisfacción y la felicidad? No tienes que contestar. Como decimos en Puerto Rico, yo voy a picar adelante. Les voy a hablar de algunos de mis ídolos, a los cuales en ocasiones yo me encuentro corriendo hacia ellos y buscándolos. El primero para mí se llama ser ordenado, tener estabilidad o tener estructura. Yo fui alambrado para mantener las cosas en orden. A mí me gusta tener orden en mi casa, en mi agenda, en mi espacio físico. Yo siento que trabajo mejor cuando estoy alrededor de las cosas que están en orden. Quizás alguno de ustedes esté alambrado igual que yo y le guste vivir en ese mismo mundo que a mí. Pero les voy a decir cuál es el problema que eso tiene. Esa preferencia puede transformarse en una exigencia o en una demanda. Puede transformarse en eso debido a que yo exijo estar en control de mi agenda y de mi vida. Perdón. Y si no lo hago, y si no lo logro, cualquier cosa que se interponga se convierte en un obstáculo. ¿Para qué? Para mi felicidad. Se los voy a explicar de otra forma. Quizás por la naturaleza de mi trabajo, yo necesito asignar horas en específico para prepararme y concentrarme en lo que yo vaya a desarrollar. Y si alguien viene a mí y me pregunta y me dice, mira, Pedro, necesito hablar contigo sobre una situación que está pasando. Quizás yo la vea como una interrupción a mi rutina y a lo que yo planifiqué para mi día. Les pregunto, al yo ver a esa persona como una interrupción en mi rutina, ¿la voy a ver como Dios quiere que yo la vea? ¿La voy a ver como una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios? ¿La voy a ver como alguien? ¿La voy a ver como alguien que Dios ha puesto en mi camino para que yo le brinde el mismo amor y la misma compasión que Él tiene conmigo? La contestación es un rotundo no. Yo veo a esa persona como una interrupción. Yo la veo como una amenaza y la veo como una molestia. Y todo porque llegó de sopetón. Yo no la esperaba y se convirtió en un obstáculo para yo lograr lo que tenía planificado para mi vida. Así es que la idolatría trabaja. Es simple, es bien sutil, pero ciertamente puede convertirse en algo bien poderoso en nuestras vidas. Les voy a mencionar otro de mis ídolos. Las personas que a mí me conocen bastante bien saben que yo soy un fan de las cámaras. De hecho, soy fotógrafo. Coleccionar cámaras antiguas de fotografía es mi pasión. Me encanta. Yo las cuido y yo las guardo
De la misma forma que Gollum, ¿saben quién es Gollum? El personaje del Señor de los Anillos. En la misma forma que él guardaba su anillito, es una metáfora, pero créanme, no está muy lejos. Así yo cuido mis cámaras. Quizás de algunos, quizás alguno de ustedes se parece a mí en eso. Ahora les tengo que decir esto. Por la gracia del Señor Jesucristo, Él me ha estado liberando cada vez más y más de las garras de esos ídolos. Estos solamente son dos de ellos que se han convertido en desafíos en mi vida. Pero yo no quiero que ustedes piensen que yo soy el único que aquí tiene ídolos. Y por eso te pregunto, ¿cuáles son los de ustedes? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus sustitutos de Dios? ¿Cuáles son tus preferencias y tus deseos que se transforman en demanda y se las exiges a otras personas? Pero ¿sabes qué? Es como mi mamá decía cuando yo era chiquito, una de cal y una de arena. La buena noticia que Dios tiene para nosotros en esta mañana es que Dios busca a los idólatras que son como tú y como yo. Y a pesar de que busquemos a otros dioses, Jesús, en su gracia, nos busca y quiere que vayamos a Él. Él quiere que experimentemos el gozo de su salvación y la felicidad de la única manera que podemos encontrarla, y es en Él. Por eso es que en esta mañana Dios, a través de Isaías, nos va a mostrar tres cosas. Nos va a mostrar la necedad de los ídolos y lo vamos a ver como un espejismo. En los versos, cuando lleguemos a ellos, vamos a ver los ídolos que son como un espejismo, como que es algo que no es real, algo que no podemos alcanzar en realidad. Segundo, Él nos va a mostrar que es como la supremacía de Dios, que, y la vamos a ver en el siervo del Señor. Y tercero, nos va a mostrar la satisfacción de estar nosotros en Cristo. Y se va a referir a ella como una nueva canción, como una esperanza nueva. Así que veamos cómo es que Dios desenmascara la necedad de los ídolos que nosotros mismos hemos creado. En esta mañana vamos a ver que Dios está versus los ídolos y va a ser una nueva canción. Y lo vamos a estar cubriendo en los versos de Isaías del capítulo 41, desde el verso 21 hasta el verso 29. Isaías 41, del verso 21 al 29. Continuaremos con el capítulo 42, los versos del 1 al 17. No se asusten porque yo me asusté cuando vi que eran 26 versos en total. Pero eh, confiando en nuestro Señor, en 45 minutos, máximo 50, pues voy a tratar de cubrirlo todo. Yo vi varias versiones. La más que me gustó y la más que encontré amigable y más fácil de entender para traer estos versos fue la Nueva Versión Internacional. Ustedes pues léanlo en la de su preferencia. Isaías 41, verso 21. Expongan su caso, dice el Señor. Presenten sus pruebas, demanda el rey de Jacob. ¿Verdad que estos versos dan la impresión como si estuviéramos en un tribunal? Es como si Jesús hubiera convocado un juicio a los falsos dioses y les pide que desplieguen su evidencia a la mesa para verlas y evaluarlas como hacen los abogados. Verso 22. Preséntense y anuncien lo que ha de suceder y cómo fueron las cosas del pasado, para que las consideremos y conozcamos su desenlace. Cuéntenos lo que está por venir. Digan qué nos depara el futuro. Así sabremos que ustedes son dioses. Hagan algo bueno o malo para verlo y llenarnos de terror. Continuando con el juicio al cual Dios sometió a los dioses falsos, ahora Él los está retando a que predigan lo que va a ocurrir en el futuro. Él les dice que se conviertan en nuestra inspiración haciendo algo bueno o algo malo, pero que hagan algo. Él dice, no se queden de brazos cruzados. También Él quiere que demuestren el poder que ellos tienen, si lo tienen, y si tienen también soberanía. Verso 24. La verdad es que ustedes no son nada, y aún menos que nada son sus obras. Abominable
es quien los escoge. Yo creo que aquí Dios se está tirando los galones encima y les está diciendo a los dioses falsos y a los ídolos, hasta aquí llegaron ustedes, de aquí no pasan. Y por otro lado, es como si nos estuviera diciendo a nosotros, mira, mijito, échate para acá. Aquí yo veo todas las fuentes de felicidad que tú buscas para tratar de ser feliz. Cuéntame, ¿cómo te está yendo con ella? Y si estás poniendo toda tu esperanza para ser feliz en una relación, dime, ¿cómo te está yendo con ella? ¿O cómo te está yendo con él? Si estás poniendo toda tu esperanza y satisfacción en recibir una promoción en tu carrera profesional, ¿cómo te va con eso? Si estás poniendo toda tu concentración en controlar tu tiempo y tus horarios, como me gusta a mí, ¿estás logrando ser feliz haciendo eso? Hermanos, Dios nos está invitando a que comparemos la incompetencia de nuestros dioses e ídolos con Él. Observen qué es lo que nos dice en el verso 25. Dice así: del norte hice venir a uno y acudió a mi llamado. Desde el oriente invoca mi nombre. Como alfarero que amasa arcilla con los pies, aplasta gobernantes como si fueran barro. Él nos está llamando aquí. Él nos está hablando aquí, nada más y nada menos que del rey Ciro, que se levantará alrededor de 550 años antes de Cristo para conquistar la nación de Babilonia. Debemos de recordar que Isaías está escribiendo esto alrededor de 150 años antes de que ocurriera. La idea es que en el futuro, cuando el pueblo de Israel lea esto, diga, wow, Isaías escribió esto 150 años antes de que sucediera y ahora esta profecía la hemos visto cumplida. Verso 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo supiéramos? ¿Quién lo anunció de antemano para que dijéramos, tenía razón? Nadie lo anunció ni lo proclamó. Nadie lo oyó proclamar mensaje alguno. 27. Yo fui el primero en decirle a Sión, mira, ya están aquí. Yo fui quien envió a Jerusalén un mensajero de buenas noticias. Con estos versos, Jesús está siendo bien específico y les dice, solamente hay un Dios que puede controlar la historia. Solamente hay un Dios que puede declarar de antemano lo que va a suceder. Solamente hay un Dios que se mantiene en récord, proclamando las buenas noticias y cumpliendo lo que promete. Y ese es nuestro Dios. El Dios que es verdadero, el Dios de la Biblia y es el Dios de Israel. Y en contraste con la incompetencia y los fracasos de los dioses creados por nosotros mismos, Dios nos dice, yo soy quien levanté al rey Ciro. Yo declaré de antemano lo que iba a ocurrir. Yo soy confiable porque soy capaz de predecir y controlar el futuro. Por eso es que en Isaías 42, verso 8, Dios nos dice lo siguiente. Yo soy el Señor Jehová. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Aquí los brinqué al capítulo 42, pero creí apropiado intercalar ese verso. Jesús quiere que entendamos lo siguiente, que solamente hay una persona en todo el universo que es digno de adorar, digno de alabanza, digno de recibir honor, y ese es Dios. Jesús también quiere dejarnos saber que cuando le prestamos atención a los ídolos que nosotros creamos, lo que estamos haciendo es robarle a Dios toda la gloria que le toca a Él. Por eso es que la idolatría no solamente es ridícula, sino que también es rebelde, subversiva y hasta egoísta. ¿Y saben qué es lo irónico de todo este comportamiento nuestro? Que a pesar de nosotros decirle a Dios en la cara que preferimos otros dioses, Él se continúa preocupando por nosotros y quiere salvarnos. Así es el amor de nuestro Dios. Así es el amor que Él siente para su pueblo. Y por eso es que Isaías quiere decirle al pueblo de Israel que se alejen de los dioses falsos y de los ídolos creados. Ahora veremos en el verso 1 del capítulo 42 que Isaías cambia el tono de hablar.
Él deja de hablar de la necedad de los ídolos y comienza a hablar del siervo de Dios y de su supremacía. Isaías 42, verso 1. Y eso que por lo menos en mi versión comienza diciendo el siervo del Señor. Aquí ahora comienza a concentrarse en el siervo del Señor. Verso 1. Este es mi siervo a quien sostengo. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre el que he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Él no clamará ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Segunda vez que menciona justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar de nuevo la justicia en la tierra. En su enseñanza, las costas lejanas pondrán su esperanza. En contraste con los ídolos creados por nosotros, Dios aquí nos está diciendo, mira Pedrito, mira Henry, mira Sebastián, este que está aquí es mi siervo. En este es que tú tienes que poner tu mirada. Es interesante ver que la identidad de ese siervo no es especificada por Dios en estos versos, aunque podemos deducir que se refiere a Jesús. Pero me llamó la atención que él no le hizo referencia específica a él. Y eso me llevó a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna otra parte en la Biblia que Dios llame mi siervo a alguien? Y sorpresa. Encontré que ese nombre ha sido usado innumerables veces refiriéndose a diferentes personajes de la Biblia. Ha sido usado para describir al pueblo de Israel y lo ha hecho 14 veces. A Moisés lo usó 6 veces. A David, con David cumplió el récord, 21 veces. A los profetas, 9 veces. A Job, 7 veces. Y a Nabucodonosor lo hizo 2 veces. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que no hay un solo siervo, sino muchos siervos, pero con letras minúsculas. Eso significa que a lo largo de todo el Viejo Testamento, la palabra siervo se ha usado como un motivo o como un tema. Y podemos concluir que todos los siervos que son con letra minúscula son precursores de un solo siervo con letra mayúscula. Y ese siervo con la letra mayúscula es nada más y nada menos que Jesús. Hermanos, otro aspecto importante que debemos de ver en estos versos de Isaías 42, del 1 al 4, es que son una profecía. Él se refiere aquí a una profecía mesiánica. Y al serlo, él está apuntando al lector hacia Jesús, el Mesías, a su ungido, a quien conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Les voy a decir un pequeño secreto. Para saber que estos versos son una profecía mesiánica, hay que ir al seminario. Pero sí tenemos que hacer algo. Tenemos que leer la Biblia. Y por eso quiero que vayan, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos del 15 al 21. Mateo, capítulo 12, versos 12, del 15 al 21. Yo se los voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Estos versos nos brindan un relato de la vida de Jesús que está directamente relacionado con la profecía mesiánica. Y dice así el verso 15. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre el que pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. Hermanos, viendo en el punto de la historia en el cual nosotros vivimos hoy, y luego de leer estos versos de Mateo, para nosotros es bien fácil conectar a Mateo con Isaías.
y vemos claramente esa profecía. Pero la audiencia original de Isaías no tenía el libro de Mateo. Ellos estaban viviendo en un tiempo diferente, en una época anterior a la de Mateo. Por eso, ellos jamás pudieron ver la plenitud hacia donde el mismo Isaías apuntaba con esos versos. Pero no vayan a pensar que el único mensaje que los versos del 1 al 4 tienen, que solo es el único mensaje que tienen, y que es el de la profecía mesiánica, porque no es así. Isaías también les estaba diciendo a los judíos lo siguiente: en contraste con los dioses idólatras que ustedes tienen, que son unos dioses inútiles y que no pueden hacer nada, el verdadero Dios de Israel levantó al rey Ciro con una M minúscula de Mesías, porque fue ungido por Dios para que hiciera una tarea como Mesías bíblico. También levantó al rey Ciro con una L minúscula de libertador, porque liberó a los judíos del cautiverio de Babilonia. Y levantó al rey Ciro con una S minúscula de siervo, para que confiaran en que Dios traerá al verdadero Mesías, al verdadero siervo de Dios, y a quien traerá la verdadera justicia a las naciones. Cuando Isaías dice en el verso 20 que su siervo no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que llegue la victoria, lo que hace es contrastar al siervo del Señor, o sea, a Jesús, con el rey Ciro. Y en específico lo hace cuando dice en el verso 25 del capítulo 41 que aplastará a los gobernantes como si fueran barro. El rey Ciro vino con agresión, vino con poder militar y sociopolítico para libertar a su pueblo, mientras que Jesús vino con humildad y con gentileza. Jesús no vino con agresividad ni vino fanfarroneando. Jesús vino sabiendo que toda la felicidad y plenitud que nosotros necesitamos se encontraba únicamente en Él y se encuentra en Él. Él viene a cortejarnos con su amor y con su bondad. Él viene como un siervo gentil. El otro punto que nos trae el verso 20 es que nos dice con qué propósito es que viene el siervo del Señor. Perdonen un momentito. Les repito, el otro punto que nos trae el verso 20 es que nos dice cuál es el propósito, con qué propósito viene el siervo del Señor. Y su propósito lo dice ahí mismo al final del verso. Él dice que viene a traer justicia a las naciones. Y wow, ¿cuánto necesitamos en verdad que venga alguien para que haga verdadera justicia en este mundo? ¿No es así? Pero por más que nosotros anhelemos y querramos ver justicia en este mundo, cuando apenas la vemos, en muchas ocasiones resulta ser elusiva, fugaz, efímera. Pero como nunca vamos a realmente establecer la justicia que anhelamos, nos quedamos siempre esperándola. A tono con ese tema de justicia, les voy a leer una cita de Ray Ortlund que él hace sobre este texto. No va a estar en pantalla porque es un poquito larga, pero presten atención. La palabra traducida a justicia incluye dentro de sí misma a todos nuestros anhelos para una mejor vida y un mejor mundo. Cuando Isaías menciona la palabra justicia en sus versos, a eso es a lo que él se está refiriendo. Él habla de un mundo mejor, de anhelar un mundo mejor. Y Ortlund continúa diciendo, pero el desastre que la humanidad ha hecho hasta ahora está tan avanzado, es tan sistémico y abrumador, que va más allá de nuestra capacidad para poder corregirlo. Él pregunta, ¿debemos de trabajar para obtener una mejor sociedad? Claro que sí, contesta él. Dios mismo nos llama a que lo hagamos, pero al mismo tiempo nos hace un llamado de humildad para que aceptemos el hecho de lo siguiente. Y escuchen esto. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad,
no hemos logrado establecer una sociedad como en verdad quisiéramos que fuera. Hemos visto destellos de ella por aquí y por allá, pero nunca ha sido verdadera y mucho menos duradera. Nuestra salvación jamás vendrá de parte de nosotros mismos, solo vendrá del siervo gentil que es nuestro Señor Jesucristo, quien reordenará la civilización humana no mediante intimidación como hacen algunos políticos, sino mediante el sufrimiento, ni tampoco imponiendo exigencias en nosotros mismos mediante leyes, como hacen algunos gobernantes, sino absorbiendo en Él mismo nuestros pecados y todas nuestras miserias. Él lo hará solamente porque a Él le place hacerlo, por su gracia. El propósito de este siervo que estamos hablando es finalmente traer su justicia al mundo, a este mundo caído. Por eso es que en las próximas elecciones yo les exhorto a que cada uno de los que estamos aquí votemos por el candidato de nuestra preferencia. Pero les tengo que hacer una salvedad bien grande, salvedad con letras mayúsculas. En el único que verdaderamente debemos de poner nuestra fe y esperanza para que haya un mundo sin injusticias, no es en el candidato B azul o en el candidato T rojo. Es solamente en Cristo Jesús, quien es el siervo de Dios. Ahora veremos la obra de este siervo en los versos 6 y 7. Verso 6. Yo el Señor te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como Jesús, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Iglesia, el trabajo del siervo de Dios es abrir los ojos a los ciegos para liberar a los presos de sus calabozos. ¿Por qué? De acuerdo a este texto y a lo que estábamos hablando antes, porque la idolatría es una encarcelación autoimpuesta por nosotros mismos. Los falsos dioses nos prometen hacernos felices y por eso vamos tras ellos y nos entregamos a ellos un 100% y nos entregamos 100% a sus falsas promesas. Y lo que termina sucediendo es que se apoderan 100% de nosotros y terminan siendo nuestros dueños y nuestros amos. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? A mí me ha pasado. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una relación calabozo, en una relación prisionera? ¿Has estado buscando la felicidad en esa mujer o en ese hombre y has quedado atrapado en una relación enfermiza que te hacía de todo menos ser feliz? O quizás alguno de ustedes ha estado encerrado en el calabozo o en la prisión de una carrera profesional, cuando para la realización de logros profesionales hacías todo lo que te decían para escalar peldaños, y cuando los alcanzaste lo que hiciste fue convertirte en esclavo de tu trabajo. A mí me pasó. Y casi no tenías tiempo para disfrutar de las cosas bonitas de la vida y peor aún, para darle gracias a Dios por la promoción que Él mismo te dio. ¿Alguno de ustedes ha estado en un calabozo preso de alguna adicción? Donde persiguiendo una experiencia nueva, te conectaste con una sustancia de la cual te hiciste adicto. Y lo que sucedió fue que tu vida dependía y era controlada por el uso de esa sustancia. Ponle el nombre que tú quieras. Llámala medicamentos, marihuana, vino, alcohol. Exacto. Gracias, Ana. Hermanos, Dios nos está diciendo que no importa cuál sea tu calabozo o prisión en el cual te encuentres encarcelado hoy, Jesús está dispuesto a librarnos y a sacarnos en libertad para que disfrutemos en gozo y en esperanza de la vida que Él mismo Dios nos dio. A eso es a lo que el siervo vino. Él vino a sacarnos de nuestros calabozos y a librarnos de nuestras prisiones. Miren, escuchen esto. Muchas veces nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, pero solamente tratamos con Él bajo nuestros términos y no bajo los cuales Él quiere que obremos. Es posible también que lo respetemos y aún así no lo abracemos como nuestro Señor y no nos sometamos a Él como nuestro Señor.
y no nos deleitemos en Él como nuestra única esperanza. O puede que quizás lo aceptes en tu vida en una forma sutil, sin entregarte 100% a Él. Si de casualidad ese eres tú hoy, en esta mañana, Dios te está diciendo que te atrevas a cruzar esa línea que te separa de Él. Que cruces la línea de ignorarlo y pases al lado donde Él quiere que estés y donde Él te recibe y puedas descansar en Él, dejando a un lado tu orgullo para que le des tu completa adoración a Él. Dios te está invitando a venir a Él, confiando en lo que el siervo de Dios significa y en lo que Él representa. Continuemos con los versos 10 y 12. Estamos en el capítulo 42. Canción de alabanza. Fíjense que primero nos habló de los ídolos, después nos habló del siervo del Señor y ahora viene con la tercera parte. Canción de alabanza al Señor. Verso 10. Canten al Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes. Que alcen la voz al desierto, sus ciudades y los poblados donde Cedar habita. Que canten de alegría a los habitantes de Selá y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. Hermanos, lo que estos versos hacen es una invitación que proviene de una persona que por fin ha encontrado lo siguiente. Esa persona ha encontrado el gozo. Esa persona ha encontrado la vida y la felicidad a través del siervo de Dios. Y Él nos está diciendo, vengan todos a celebrar, a adorar y a deleitarse en este siervo y libertador. Isaías nos está diciendo que cuando encontremos esa satisfacción, que únicamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús, nuestra respuesta espontánea y natural va a ser adorar a Dios, cantarle a Dios y darle toda la gloria a Él. Por eso es que nosotros nos reunimos aquí todos los domingos en Crosspoint Español. Y por eso es que lo primero que hace Kevin, que hace Sebastián o Minelia, es cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera es que nosotros podemos expresarle en una forma comunitaria y artística, sí, artística, nuestro deleite en Cristo Jesús. Por eso es que si no te entregas de lleno a Cristo, no vas a sentir. Por eso es que si no te entregas de lleno a Cristo, no vas a sentir la emoción de verdaderamente alabarlo y no tendrá ningún valor ni significado para ti. Y no lo será, porque no estás revelando la verdadera disposición de tu corazón hacia Él. Podrás estar en este salón o estar en un salón como este, adorando a Dios y saliendo de tu boca cánticos de cosas que son verdad. Pero si no las sientes dentro de tu ser y no salen de un corazón desbordado de gratitud, y no salen de un corazón lleno de gratitud y de agradecimiento a Dios, por más verdades que sean las letras de esas canciones, no lo serán para ti. Tú no las vas a creer y créeme, yo no creo que a Dios tampoco le agraden. Pero cuando cruzas esa línea y te entregas 100% a Cristo y recibes todo lo que Él es para ti, entonces cantar, alabar, adorar y glorificar es todo lo que un corazón cambiado por la gracia de Dios va a querer hacer. Por eso es que en estos versos Isaías nos llama, Él llama a cantar a las siguientes personas. Él llama a cantar a los que bajan al mar, a las costas, al desierto, a las ciudades y a los pueblos, a los habitantes de Selá, a cualquiera que esté en el tope de las montañas y a todas las personas que estén en todas las partes del mundo. Isaías quiere que todos nosotros nos unamos en un cántico de celebración para conocer la alegría y la satisfacción que proviene de estar satisfechos en Cristo Jesús. Por eso es que las puertas de esta iglesia se abren todos los domingos a esta comunidad para que vengan a probar
y a ver lo bueno que Dios es. Y te des cuenta de que la felicidad que buscas en otros lugares no la vas a encontrar. Donde únicamente la encontrarás es aquí y es en Cristo Jesús. Leamos ahora los versos 13 y 14. Verso 13. El Señor marchará como un campeón, como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como parturienta. Va a estar gritando como una mujer que está pariendo, como una mujer que está dando a luz. Voy a resollar y a jadear al mismo tiempo. Estos versos definitivamente que reflejan dos imágenes de mucho contraste. Primero tenemos por un lado a un guerrero preparándose para la batalla. Y segundo, la imagen de una mujer pariendo, dando a luz un hijo. ¿Por qué Isaías usa estas imágenes extrañas y tan disparejas? ¿Qué él nos quiere decir con ellas? Lo que estas imágenes nos quieren decir es que Dios está tan y tan comprometido con nuestra salvación que Él está dispuesto a luchar como ese hombre en la batalla y a sufrir como esa mujer pariendo. Él nos está diciendo, de hecho Él lo hizo en la cruz, Él nos está diciendo que nada se interpondrá en el camino de la victoria de Dios para nuestros ídolos, sobre nuestros ídolos y del nuevo nacimiento de nuestra alma. Él está dispuesto a conquistar a nuestros ídolos como un comandante militar que va a la batalla y como una mujer que da nacimiento a un nuevo ser, trayendo una nueva vida al mundo. Leamos los versos finales, del 15 al 17. Verso 15. Devastaré montañas y colinas y consumiré toda su vegetación. Convertiré los ríos en islas y secaré sus estanques, los estanques. Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Hermanos, estos versos no los podemos ver únicamente, no los podemos ver sencillamente como que Dios quiere destruir la naturaleza. Lo que estos versos nos está diciendo es que nada se va a interponer para evitar que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos traiga la redención que necesitamos para ser salvos y que nos prometió desde el principio del mundo. En Génesis 3:15, Él hizo una promesa y Él la viene a cumplir. Y finalmente Isaías termina el verso 17 diciendo lo siguiente. Verso 17. Pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en las imágenes, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Iglesia, al leer el verso 17 y luego de haber escuchado la salvación, la libertad y el gozo que Cristo nos ofrece, una vez lo conocemos, te pregunto, ¿serías capaz de retroceder y volver a tus ídolos? Isaías termina estos versos hablando del mismo tema con el cual comenzó. Y lo hace para que dejemos atrás los calabozos y las prisiones que nos atan a los falsos ídolos y sigamos a Jesús hacia la libertad y a la luz verdadera. El grupo de adoración puede comenzar a subir. Perdonen, es que se me seca la garganta, la boca. ¿Por qué ustedes creen que Isaías en estos versos tocó el tema de los ídolos, su siervo y una nueva canción? Él lo hizo porque los ídolos representan el pecado. El siervo de Dios representa al Mesías. Y una nueva canción es la promesa de salvación de Dios para nosotros. Y cuando juntamos el pecado, el Mesías y la promesa de salvación, ¿qué obtenemos? Lo que obtenemos es el Evangelio de Dios en todo su esplendor. Por eso yo creo que la mejor forma de describir el Evangelio es comenzando con Romanos 5:12, que nos dice,
que el pecado entró al mundo por un hombre, y todos los que nacieron de ese hombre y que le precedieron heredaron su naturaleza de pecado. Y por eso es que el mundo está roto. Y siendo culpables, nosotros tenemos la osadía de pararnos frente a un Dios que es justo y recto y le clamamos justicia. Pero el problema es que si Dios nos aplica su justicia, todos vamos a morir. De manera que Dios en su misericordia y en su justicia nos envió a su Hijo Jesús, quien no tuvo un nacimiento ordinario, no. Él nació de una virgen. Y el haber nacido de una virgen es bien importante, porque su récord está limpio. Y él está limpio de pecado, manteniéndose siempre puro. Y él obedeció las leyes de su padre. Y debido a que obedeció 100% a Dios, y debido a que él es 100% Dios y 100% hombre, él obedece la ley de Dios de parte de nosotros y lo hace en obediencia activa. Y en su obediencia pasiva, el que nunca conoció pecado, conoció pecado. Él conoció pecado y como nosotros estábamos perdidos, nuestro castigo era que fuéramos como ovejas al matadero. Pero Dios, cada vez que yo oigo en la Biblia y leo eso, pero Dios, lo que viene después es magnífico. Pero Dios vertió sobre él toda nuestra iniquidad. Y por eso Cristo murió en la cruz por nosotros, el justo por el injusto. Al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Y entonces ocurre otra imputación que viene para nosotros. Dios nos imputa la rectitud de Dios a nosotros. De manera que Jesús se convierte en ambos, nuestro justificador y el justificado. ¿Para qué? Para que todos los que vengan a Él podamos entrar al reino de Dios. Para que todos pongan su fe en Cristo. Para que todos seamos salvos. Pero no tan solo salvos, sino que también seamos santificados. Porque Él es el primer nacido de muchos hermanos. Y ahora somos justificados y adoptados a la familia de Cristo. Y como hijos de Dios, comenzamos a parecernos a nuestra familia. Y según vamos caminando por la vida, vamos siendo santificados por el mismo evangelio que nos salva. Y como todo tiene un final, hasta que llegue el día donde todo va a ser consumado. Y seamos librados totalmente de la penalidad del pecado. Y vendrá el día en que seremos glorificados. Hermanos, ese es el evangelio que se predica en Crosspoint Español. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos. Y ese es el evangelio que es más que suficiente. Dios los bendiga.